Pero eso sí, yo sé que todos no se van a convertir. Yo sé que muchos van a decir, ese cura se la fumó verde. Ríanse, búrlense, hagan lo que quieran. Yo solamente soy sacerdote del Dios Altísimo, que tengo la convicción plena que Dios me ha mandado a sembrar la semilla del reino, que es la palabra de Dios. Y estoy convencido, porque lo dijo el maestro, que una semilla caerá a lo largo del camino y los pájaros se la tragarán. Y otra caerá entre espinos y la ahogarán. Y otra entre piedras, pero como no tienen raíces se secarán. 3 semillas se van a perder, pero una caerá en tierra buena. De cada 4 católicos que están aquí, 3 se irán iguales que como llegaron. ¿O no? Y uno se lo tomará en serio. Espero que usted sea ese que se lo toma en serio. Y yo no le voy a pedir cuenta. Es Dios quien lo va a hacer. Convertirse y creer en el Evangelio de forma figurada es esto, de forma figurativa. Es sacar mi forma de pensar, introducir la forma de pensar de Dios. Eso es convertirse y creer en el Evangelio. Es que yo pienso, Padre, que yo no lo estoy haciendo mal. Yo vivo arrejuntado, pero yo no lo estoy haciendo mal. Porque mire, yo he visto muchas personas que están casados por la iglesia y viven como perros y gatos. Y yo vivo arrejuntado y vivo mejor que ellos. Y yo no lo estoy haciendo mal, Padre, porque yo a mis hijos no le falta nada. Yo creo que lo estoy haciendo bien. A usted le falta convertirse. Convertirse significa saque la forma de pensar que usted tiene y busque qué es lo que opina Dios de la pareja. ¿Cómo tiene que vivir? ¿Arrejuntado o casado? Y usted lo mete aquí. Eso es lo que decía Jesús. Padre, y sudaba gotas de sangre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O que decía en otra ocasión, que no, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha. Señor, come, come. ¿Se acuerdan de Juan 4:30 en adelante? Tarea para la casa, lo leen. Señor, come, come. Allá 4:30, o lo pueden leer desde el 20, para que no tengan problemas. La samaritana, ¿se acuerdan? Señor, come, come. Y dice, yo tengo una comida mejor que esa. ¿Quién les habrá traído comida? Y dice, Señor, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Ah, bárbaro, ¿no? La conversión es creerle al Evangelio. Miren, hermano, usted puede opinar en cuanto al aborto. Usted puede opinar lo que usted quiera. Petronilo puede opinar lo que quiera. Pánfilo puede opinar lo que él quiera. Pero eso no es palabra de Dios. Yo tengo que pensar qué dice la palabra de Dios. Eso se llama convertirse. Creer en el Evangelio. Yo puedo opinar sobre los curas, sobre la iglesia. Es que yo opino, su opinión es muy importante. Pero ¿y qué dice la Biblia? Eso se llama convertirse, creer en el Evangelio. Es que una persona me hizo mal y yo opino que si yo, bueno, no lo mato, pero lo agarro en la bajadita lo espero. Yo no estoy haciendo daño. O simplemente no le hablo. ¿Pero qué dice la Biblia? Eso se llama convertirse, creer en el Evangelio. La iglesia necesita una conversión. Los obispos necesitan una conversión. Los curas necesitamos una conversión. Los laicos necesitan una conversión. ¿Cuál es la conversión? Creer en el Evangelio.
Un cura que predique, un cura que le enseñe a la gente lo que él opina, ese cura no se ha convertido. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica es celosa con la doctrina y existe el magisterio de la Iglesia que cuida la doctrina, la enseñanza de Cristo. ¿Para qué? Para que haya una sincera conversión. Por eso los obispos son guardianes de eso. Y por eso los obispos tienen que estar pendientes. ¿Qué predican los laicos? ¿Qué predican los curas? Porque de ahí depende la conversión. Crean en el Evangelio. Eso se llama conversión. Y no puede haber una transformación de la diócesis si no hay una conversión en los curas, en los laicos. O sea, si no creen en el Evangelio. Y esa es la enfermedad que tenemos, el problema que tenemos. Los que están aquí y los que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Cuánto tenemos ahorita en las redes sociales? 3.691. Y esos 691 son protestantes. Pero a esos 691 le falta conversión, le falta creer en el Evangelio. Y ellos piensan que la conversión es creer en lo que dice el pastor. No, eso no es conversión. Conversión es creer en el Evangelio. Y por eso usted y yo tenemos que amar el Evangelio, predicar el Evangelio. Escuchen lo que dice allá, la tarea de los laicos, la tarea de todos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Para que ustedes vean lo que tenemos que hacer si nos hemos convertido. Si hemos creído en el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Si no hemos creído en el Evangelio, nos quedamos con los brazos cruzados. No hacemos nada. Y Jesús se queja y dice que mientras los trabajadores del reino duermen, el diablo siembra la cizaña. Escuche cómo dice Pablo a Timoteo. Te encargo delante de Dios. Te encargo delante de Dios, es un encargo. Y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo. Quien juzgará a los vivos y a los muertos. Que le va a pedir cuenta a ustedes, laicos, y a mí, sacerdote. Nos va a pedir cuenta. Quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él nos va a pedir cuenta cuando muramos. Entonces, como sabemos que vamos a ser juzgados, que nos vamos a encontrar con Dios y nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho, ¿qué dice Pablo? ¿Qué debemos hacer si hemos recibido una conversión, si hemos creído en el Evangelio? Que prediques la palabra. ¿Ah? ¿Entendí mal? ¿Qué tenemos que hacer? Que prediques la palabra. Si te has convertido y has creído en el Evangelio, no puedes evitar, te lo ordeno delante de Dios, delante de Jesucristo, que va a venir a juzgar a vivos y muertos y te va a pedir cuentas. Laico, estás en la iglesia y Dios te ha llamado y te ha metido, sea como sea, en un grupo de apostolado, encargado de la catequesis o a dar catequesis. ¿En qué grupo? Te ha metido en un seminario, ser seminarista, te ha ordenado sacerdote o obispo. ¿Para qué? Para que prediques la palabra. ¿Y qué está pasando? Que comenzando por los curas y terminando por los laicos, no se quiere predicar la palabra. Y nos tiramos la pelotica. Uno para allá y otro para acá. No me canso de contarles el cuento y se lo vuelvo a contar.
El rey león reunió la fiesta con todos los animales y dijo, cuando faltó el agua, el animal más feo se va a buscar agua. El sapo mira al murciélago y el murciélago mira al sapo. Y el sapo le dice, ¿qué me miras? Agarre la vasija y vamos. Y dice el Señor, predica la palabra. Los laicos le dicen a los curas y a las monas, oigan, es con ustedes. Y los curas le decimos a los laicos, es la hora de los laicos. Es de ustedes. Y tenemos que hacer con el sapo, como el sapo. ¡Que me miran! Agarren la palabra y vamos a predicar el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. El que crea se salvará. El que se resista a creer será condenado. Usted y yo somos instrumento de salvación o instrumento de condenación. De salvación cuando predicamos el evangelio. De condenación cuando nos quedamos callados y mucha gente hacen el mal porque no saben cómo hacer el bien. Porque no conocen a Cristo y no tienen una conversión. Y los laicos que no han tenido conversión y no creen en el evangelio, no predican. Y los curas que no han tenido una conversión, no predican la palabra. Le insisto, delante de Dios y de Cristo, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué? Que prediques la palabra. ¿Qué es lo que no entienden? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? Prediquen la palabra, pero nadie da lo que no. ¿Qué dice ahí? ¿Se acuerda Ezequiel capítulo 3, versículo 1 en adelante? Cuando Dios lo manda a predicar la palabra, ¿qué le dice? Antes de predicar la palabra, ¿qué tiene que hacer? Comerse ese libro, comerse ese rollo. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Usted se queda ahí y ella me lo ayuda a buscar, Ezequiel. O si usted lo encuentra también, no lee, pues, no importa, no me pierda dónde vamos. Antes de predicar, ¿qué tenemos que hacer? Comernos el rollo, el libro. Ezequiel 3, 1, venga niña. 3, que está antes del 4 y después del 2. Hijo de hombre. Hijo de hombre. Come lo que has hallado. Come lo que has hallado. Cómete este pergamino. Cómete este pergamino, este libro. Y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Y luego vaya y háblele al pueblo de Israel. Yo abrí la boca. Yo abrí la boca. Y me hizo comer el pergamino. Y me hizo comer el pergamino, el libro. Y me dijo. Y me dijo. Hijo de hombre, aliméntate. ¿No le parece como que coordina con Mateo 4:4? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, tan linda que es la palabra de Dios, cómo cuadra, ¿verdad? Aliméntate, comes del rollo, aliméntate. Pero ya lo dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Les confieso algo. Yo he disfrutado lo que dice el profeta Ezequiel. Yo cuando me siento a leer la Biblia, para mí me parece tan dulce, tan divino, tan rico, tan sabroso, tan hermoso,
que no necesito. Ustedes dan cuenta que le he predicado y le voy a predicar, Dios mediante, si Dios me da vida licencia, toda la vida sin tocar un papel. Porque primero me la saboreo, me es rico como la miel y como es tan sabroso, la meto aquí y ahora se la digo a ustedes. No es que yo tenga una memoria mejor que la de ustedes, no, ustedes tienen mejor memoria que yo. Es que yo disfruto la palabra de Dios, me la saboreo, creo que es palabra de Dios y la dejo de meter en mi mente y en mi corazón y me impacta la vida. Y si usted se la come, pero ¿cuándo es que le va a saber como miel al paladar? ¿Cuándo? Después de que se la... Sí, me la comí. Y cuando me la comí, era dulce como la miel. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Después que me la comí, no antes. El problema de ustedes es que ustedes quieren que le sea dulce como la miel antes de comérsela. No, es después. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. Listo. Ahora sí, digamos. 2 Timoteo 4. Después que se la coma, va a ir a hablarle al pueblo de Israel. Ya se comió la palabra, ahora le va a predicar la palabra. ¿Por qué yo les predico a ustedes la palabra con capítulos y versículos? Porque me la he comido. Ninguno de ustedes podrá predicar el evangelio si antes no se lo come, si antes no se convierte y cree en el evangelio. Y si Dios hoy les permite tener un ejemplo, porque ustedes lo ven, no le estoy cayendo a mentiras. Ustedes, no tengo una pantalla viendo, como dicen los protestantes, que yo tengo una pantalla grande allá y estoy leyendo las citas allá. No, es que me he comido el rollo. Y ustedes ven que sí se puede. Para la muestra un botón y Dios les permite ver que sí se puede. No es que yo sea un superdotado, solamente que yo leo la palabra y antes de leer invoco al Espíritu Santo y le pido que me dé la sabiduría que le dio a Salomón. Mi padre, lo amo mucho, mi padre. Cuando estaba pequeñito, mi padre decía: hijos, no le pidan a Dios otra cosa sino sabiduría. Salomón no le pidió a Dios otra cosa, le pidió sabiduría y Dios se la dio. Hijos, pídenle a Dios sabiduría. Y yo le pedía todos los días a Dios sabiduría y no me llegaba por ningún lado. Y no desmayaba. Y ya me iba a ordenar y no entendía las escrituras y la había leído más de 6 veces la Biblia. Y no entendía nada. Pero por fe, yo seguía leyéndola y pedía sabiduría. Hasta que un día, ¡pum!, Dios me dio la capacidad de entender las escrituras. No es mío, esto no es humano, esto es divino. Esto es un regalo que Dios le da al que persevera, al que cree en el evangelio y persevera en él y quiere proclamar el evangelio. Entonces Dios le dice: ahora sí, va, ha trabajado, ahora le voy a pagar, le voy a dar esto. Es un don de Dios. Predica la palabra. Otra vez. Que prediques la palabra. Que predique la palabra. Y si la gente no quiere escuchar, que insista. A tiempo y fuera de tiempo. No importa que la gente no lo quiera escuchar. Usted debe predicar a tiempo cuando sí lo quieren escuchar. Y a destiempo cuando no lo quieren escuchar. A ver, ¿ustedes alguna vez han analizado la dura vida de Juan Bautista? ¿Han escuchado qué dice el Evangelio? Apareció Juan Bautista predicando
¿Y dónde predicaba Juan Bautista? ¿Y por qué la Biblia dice que en el desierto? Porque teológicamente significa que cuando Dios te manda o me manda a predicar el evangelio, a usted no le importe si lo escuchan o no. Usted tiene que cumplir y punto. ¿Me expliqué? Dios mandó a Juan a predicar, a predicar. Y Juan fue a predicar. A él no le importaba que fuera en el desierto. A él le importaba era predicar. ¿Me captan? Porque cuando usted y yo comenzamos a predicar, tenemos que predicar como Juan en el desierto. Y recuerda que después de que Juan predicó en el desierto, que comía miel silvestre y se vestía de no sé qué, cuando ya Jesús tenía 30 años, salió del desierto donde predicaba en el desierto y vino al río Jordán y Jesús vino y fue bautizado. Eso está en la Biblia, Marcos 1, Mateo 3, bueno, ya con eso usted puede buscarlo. Ve, pero es tarea para la casa. Entonces ustedes pueden ver que, hermanos queridos, nosotros necesitamos obedecer a Dios, predicar la palabra. Ve, predica la palabra. Hiciste a tiempo y a des